Hola, soy la doctora Dayanri Lagunes y gracias por acompañarme hoy. Hoy voy a hablar de los tratamientos del cáncer no endocrino. Es un honor estar con ustedes. Me gustaría empezar con dos casos que ilustran las diferencias entre esta enfermedad. Mucha gente dice que mi médico hizo esto y usted debería hacer que el suyo lo que haga. Pero en realidad nuestra enfermedad es muy diferente y variable. Y según al paciente, la biología. Entonces, caso 1 es un señor que tiene 58 años que comenzó con un cáncer no endocrino en el intestino delgado y tenía una pequeña cantidad de enfermedad en el hígado. Ese paciente no recibió ninguna terapia durante 14 meses hasta que creció un poco. Y luego, cuando creció, nosotros comenzamos con octreotide y ha estado en eso durante más de 3 años. Y se le hacen tomografía cada 6 meses. Pero la enfermedad, gracias a Dios, está estable. Y aquí está, en el hígado, puedes ver la cantidad del tumor, que las manchas chiquitas y blancas, que es el tumor. Y eso significa que, como he dicho, que empezó con octreotide y ya lleva más de 3 años con este tipo de tratamiento y va bien. Ahorita voy a empezar con otro caso. Caso número 2 es un paciente que tiene 60 años con neuroendocrino que empezó en el páncreas. Y con eso nosotros sabemos que también él tiene más enfermedades con diabetes, con presión alta y tiene síntomas de la enfermedad. Y por eso, cuando nosotros hicimos la tomografía, ves que las manchas blancas es en el hígado y es mucho más que el otro caso. Y en esta situación, nosotros tuvimos que empezar un tratamiento un poquito más agresivo. Entonces, por eso empezamos con un medicamento que es quimioterapia oral que se llama capecitabine y Temodar. Y eso nos ayudó a reducir el tamaño del tumor y ahorita, después de 9 meses, hizo un treatment holiday, un descanso y ya no tiene que tomar medicamentos y está estable y va muy bien. Pero tuvimos que hacer un tratamiento un poquito más agresivo con un poquito más efectos adversos, pero gracias a Dios, él va bien. Entonces, nosotros decimos que cada cosa, cada paciente es diferente y es súper importante saber esto. Y por lo tanto, algunas cosas que es importante saber. Nosotros sabemos que donde comienza el tumor es muy importante. Si fuera a empezar en el páncreas, por ejemplo, en el intestino, nosotros lo tratamos en una manera diferente. Y hay muchas opciones diferentes del tratamiento, pero hoy me pidieron que hablara sobre las terapias médicas y ensayos clínicos. Entonces, aquí ves que hay cirugía, hay una cosa que se llama embolización y hay medicinas, y eso es donde vamos a hablar hoy. Entonces, ¿qué son las medicinas que tenemos? Pues he dicho que si fuera a empezar en el páncreas, hay unos medicamentos que podamos usar. Y también si fuera a empezar en otro tipo del cuerpo, puede empezar con otros tipos de medicamentos. Entonces, lo de páncreas, se puede usar lanreotide o octreotide. También hay medicamentos que se llaman targeted therapies, por ejemplo, everolimus o sunitinib. Y también tenemos radiación, que se llama PRRT o lutetium dotatate. Y también nosotros aquí vemos, si fuera a empezar afuera del páncreas, también tenemos lanreotide o octreotide, tenemos este medicamento de targeted therapy que se llama everolimus y también tenemos la radiación de PRRT. La primera terapia que yo considero, y muchos oncólogos, el mejor tratamiento disponible es octreotide o lanreotide. ¿Por qué? Esta hormona no es quimioterapia y evita que el cáncer crezca y se propague con muy pocos efectos secundarios. Afortunadamente, tenemos nuevas opciones que no teníamos hace solo unos años, pero cada terapia tiene efectos secundarios y esta hormona tiene los mínimos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre octreotide o lanreotide? Pues es importante saber que básicamente los medicamentos son iguales, en el sentido que tiene los mismos efectos secundarios y no hay datos para usar un análogo de somatostatina diferente a progresar de la enfermedad, porque son iguales. No hay datos que comparan los dos
medicamentos y no hay datos para usar más allá de la progresión de no pacientes no funcionales. Pero sí hay diferencia en el costo. Entonces, es súper importante hablar con su médico a distinguir y decidir cuál sería mejor para usted. Pero es un medicamento muy bueno con pocos efectos secundarios y nos ayuda mucho para que no crezca el tumor y no se puede viajar a la otra parte del mundo. Ok, si fuera a empezar en el páncreas, ¿qué tipos de tratamientos tenemos? Pues cuando crezca, por ejemplo, el octreotide o lanreotide, normalmente nosotros intentamos usar dos tipos de medicamentos que se llaman targeted therapies y son medicamentos píldoras oral que puede tomar en la casa, everolimus y sunitinib. Y estos dos estudios básicamente nos enseñó que son muy similares en que toma básicamente casi un año para crecer cuando tomas medicamentos. La diferencia son 11 meses, como nota. La diferencia son los efectos secundarios. Entonces, por ejemplo, con everolimus se puede tener úlceras en la boca, un poco de diarrea y su azúcar se puede elevar. Entonces, una persona, por ejemplo, con diabetes, quizás sería mejor empezar con el otro medicamento que no sube el azúcar. Sunitinib es mejor para, también se puede tratar el cáncer, pero tiene otros tipos de efectos secundarios, por ejemplo, presión alta y se puede fatigar. Entonces, hablar con el médico sobre qué sería mejor para usted sería muy importante escoger el medicamento ideal. Hay un medicamento nuevo que quería empezar o hablar que se llama surufatinib, que ahorita está aprobado en China y en el gobierno americano ahorita están decidiendo y debería saber quizás en junio si está aprobado o no. Y ese medicamento también es oral y se puede tomar en la casa todos los días. Y esto también ha tenido beneficios para el cáncer cuando crece. Y nosotros hemos notado que se puede también reducir el tamaño de tumor en una manera un poquito mejor que los otros medicamentos que hablamos, de que everolimus y sunitinib, por ejemplo, con 19% de los pacientes que pueden reducir el tumor cuando empiece en el páncreas. Y también tuvo beneficio para los que tienen neuroendocrino afuera del páncreas y también se puede esterilizar el tumor durante 9 meses si, por ejemplo, si fuera a empezar en el intestino, en otras partes del cuerpo. Entonces, es un medicamento muy importante que a lo mejor vamos a añadir como una oportunidad de usar, pero todavía no está aprobado y deberíamos saber pronto. ¿Qué más? Pues también, como he dicho antes, cuando empieza el páncreas, nosotros también podamos y hacemos medicamentos como que se llama quimioterapia. Entonces, la tradicional. Y son medicamentos también que se puede tomar en la casa y esto también se puede reducir el tumor. Entonces, en el caso 2, que yo presenté, este paciente que tenía mucho tumor en el hígado, nosotros tuvimos que bajar o reducir el tamaño del tumor, entonces usamos este medicamento y tuvieron muy buenos resultados. Y este estudio nos enseñó que funciona muy bien. Entonces, ese estudio muy importante, usaron dos tipos de tratamientos orales, dos tipos de tratamientos de quimioterapia y se puede estabilizar casi 2 años, 22 meses cuando usamos el medicamento oral para gente que tiene neuroendocrino del páncreas. Entonces, otro importante usar para los que tienen neuroendocrino de páncreas. ¿Y qué tal para el PRRT, que es radiación? Pues PRRT es algo muy interesante y les voy a explicar un poquito de cómo va. Es radioterapia. Pero este medicamento toma una pequeña cantidad de radiación y lo conecta a la proteína y luego se inyecta por vía intravenosa. Es como un candado y una llave. Si sus tumores tienen una cerradura en el exterior de la célula, este medicamento se unirá como una llave y luego la radiación entrará en la célula y se puede matar al cáncer. Funciona muy bueno. Sin embargo, también puede unirse a las células del sangre y puede bajar las células de sangre. Y rara vez 1% se puede causar daño a estas células con un riesgo de 1% de leucemia.
Entonces, súper importante para reducir el tamaño del tumor, para erradicar los tumores no endocrinos, pero sí se puede lastimar y sí se puede hacer daño con un 1% de riesgo de tener leucemia porque la radiación se puede conectar a las células del sangre. Entonces, las células blancas, por ejemplo, que es súper importante. Pero, como he dicho, que se puede reducir, entonces en este estudio hicieron 17% de las personas tuvieron se puede reducir el tumor más de 30%. Y ayuda muchísimo. Y esta curva significa que las personas que recibieron la radiación se puede sobrevivir más tiempo y prolongar el tumor. Pero como he dicho, a riesgo de leucemia es 1 o 2%. Entonces, es importante hablar con su médico para estas situaciones, para ver qué sería mejor para usted y para tomar. Entonces, ¿qué podemos decidir en qué tratamiento vamos a usar? Por ejemplo, si fuera a crecer el tumor. Pues desafortunadamente no tenemos estudios para confirmar exactamente cuál sería ideal para poner después de octreotide o lanreotide, por ejemplo. Entonces, esta es la parte que tenemos que pensar en el paciente a decidir qué sería mejor para este tipo de paciente. Una palabra en una cosa que se llama síndrome de carcinoide. Si usted tiene diarrea del síndrome carcinoide, eso significa que tiene mucha diarrea por una hormona que se hace el tumor. Si ese pasa, muchas veces el octreotide o lanreotide nos puede ayudar para aliviar estos síntomas, pero hay veces que pacientes tienen mucho más diarrea y no para. Entonces, este estudio intentó usar una píldora para bajar la cantidad de diarrea de los pacientes han tenido. Y eso significa que básicamente aquí ves que la mayoría de los pacientes que participaron en este estudio tuvieron 6 casos de diarrea cada día. Y cuando empezaron con píldora, bajaron a 4. Entonces, no es algo súper exitoso, pero es otro tipo de medicamento que quizás podamos usar si tienes diarrea fuerte. También lanreotide, la hormona que he dicho, este año salió positivo para el neuroendocrino del pulmón. Nosotros tuvimos que cerrar este estudio un poco temprano por otras razones, pero sí salió que los que recibieron lanreotide para el neuroendocrino del pulmón tuvo éxito. Entonces, este es otro tipo de tratamiento que podamos usar para pacientes que tienen neuroendocrino del pulmón. Este es un estudio muy importante que ha pasado en el año pasado que quería compartir con ustedes. Si usted tiene un síndrome genético llamado VHL o Von Hippel-Lindau, este medicamento está aprobado y puede mejorar este resultado. Si tiene una enfermedad que está creciendo, por ejemplo, tiene que hablar con su médico respecto si tiene este síndrome, porque es algo importante e increíble y cómo funciona. Entonces, básicamente es una píldora que va directamente al gene que ha causado muchos tumores en gente que tiene este gene. Entonces, píldora con gente que tenía este síndrome y también tenía cáncer, ha reducido el tamaño del tumor del páncreas de neuroendocrino, por ejemplo, 83% del tiempo. Y no ha crecido todavía para los pacientes que están participando en este estudio. Entonces, súper importante saber si fuera a tener este gene, este medicamento sería importante usar cuando lo necesite. Si no está creciendo, no tiene que usar. Y por último, me gustaría hablarles sobre los ensayos clínicos. Hay muchos en todo el mundo y voy a descartar algunos, pero es importante darse cuenta de que los ensayos clínicos son útiles para nuestros pacientes del mañana y pueden ayudar a nuestros pacientes de hoy. Es posible que no ayudan y que sean más peligro. Por eso es muy valiente que un paciente se inscriba en un ensayo clínico. Y si usted tiene uno cerca de su casa, por ejemplo, siempre intentamos participar, pero sin embargo me preocupa que los pacientes viajen o se queden en algún lugar fuera o lejos de su familia para una prueba. Entonces, antes de hacerlo, por favor, hable con su médico sobre los posibles riesgos y beneficios de inscribirse. Hay muchos
ensayos en diferentes lugares que preguntan sobre la adición de análogos de somatostatina, por ejemplo, de lanreotide o octreotide, como ves aquí. Y también hay un estudio muy importante para los que han tenido embolización y están preguntando qué sería ideal, qué es el mejor tratamiento para embolización, con quimioterapia o otra manera que se llama bland embolization. Entonces, este estudio nos va a ayudar mucho. Y también hay estudios con small molecule inhibitors o targeted therapies que estamos para añadir con octreotide o con lanreotide, que quizás puede añadir el tratamiento y mejorar para el paciente. Eso es un estudio importante que quería hablar, que es de un medicamento oral que se llama cabozantinib y básicamente está en fase 3 y aquí ves que se puede, los pacientes que están participando tienen chance de recibir placebo. ¿Qué significa eso? Eso es una píldora que no tiene el medicamento. Sin embargo, un estudio así es importante hablar con su médico porque puede ser que cuando crezca tienes chance de recibir el medicamento. Entonces, no todo el tiempo, si fueras a participar en el clinical trial, vas a tener placebo, vas a tener como por ejemplo azúcar, pero siempre tienes chance, la mayoría del tiempo, de tener el medicamento si fuera a crecer o si fuera a tener síntomas, que significa que no está funcionando. Entonces, esto es un trial que tenemos ahorita y estamos esperando que salga positivo porque puede ser aprobado si sale positivo este clinical trial. Y también, al último, siempre hablamos de terapias de inmunoterapia, pero desafortunadamente con nuestra enfermedad de neuroendocrino no hemos tenido hasta la fecha. Estos ensayos clínicos han sido negativos y no han sido útiles para tratar el neuroendocrino, pero estamos intentando añadir. Entonces, por ejemplo, aquí ves atezolizumab plus bevacizumab y eso sí salió positivo en la semana pasada. Entonces, puede ser que vamos a aprender más cuando hagamos más ensayos clínicos. Entonces, hasta ahorita no ha sido útil inmunoterapia, pero quizás en el futuro podemos ver si hay un rol en esta enfermedad. Y nosotros hablamos de la radiación y aquí puede haber estudios que prueban esta radiación más quimioterapia en diferentes partes del mundo y estos son aquí los estudios en los Estados Unidos que están comenzando a ayudar a responder la pregunta de cuál debo dar primero, por lo que estos estudios son muy importantes y recomiendo considerar si está cerca de su casa, que por ejemplo, empiezo con quimioterapia o empieza con la radiación. Por ejemplo, este estudio Compose nos pregunta qué sería mejor empezar. Entonces, en conclusión, el panorama del tratamiento ha cambiado drásticamente en los últimos 10 años. Nosotros se espera que los próximos 10 años traigan mejores marcadores predictivos que no sabemos todavía, pero eso sería muy importante entender cuál, por ejemplo, tratamiento sería mejor para mis pacientes o para otro paciente. Esto no sabemos todavía, pero es algo que nosotros haciendo investigaciones estamos intentando coordinar y ayudar y entender. Los no endocrinos no son los mismos, son muy diferentes, depende de dónde, por ejemplo, empiezan. Entonces, por ejemplo, si fuera a empezar en el páncreas, va a ser diferente que si fuera a empezar en el intestino delgado. La cirugía, que no hemos hablado de la cirugía, pero si es local, cirugía es lo que tenemos que hacer. Y todos estos medicamentos, lanreotide, octreotide, everolimus, la radiación, PRRT, todas las opciones de tratamiento apropiadas y los ensayos clínicos agregarán terapias adicionales y o alternarán estas terapias principales. Pero siempre, como nosotros dijimos, es un equipo que intentamos ayudarles a usted y a su familia. Entonces, muchas gracias por estar conmigo y les espero todo lo mejor.